Desde las profundidades del espacio, más allá de la órbita de la Luna, un ojo dorado nos observa a nosotros y al vasto universo que habitamos. No es la base secreta de un supervillano, es el telescopio espacial James Webb. Este prodigio de la ingeniería, el sucesor del icónico Hubble, nos permite mirar más lejos y con mayor nitidez que nunca antes en la historia de la astronomía. ¿Cómo funciona esta maravilla tecnológica? ¿Qué misterios del cosmos nos revelará? Abróchense los cinturones, amigos, porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje alucinante a través del espacio y el tiempo. El telescopio espacial James Webb, llamado así por el administrador de la NASA durante la era dorada de las misiones Apolo, no es solo un telescopio más. Es una maravilla de la ingeniería moderna. Es una máquina del tiempo, un detector de lo invisible y una ventana a los rincones más remotos y antiguos del universo. Su tecnología avanzada nos permite ver más allá de lo que jamás imaginamos. Imaginen un espejo del tamaño de una cancha de tenis, compuesto por 18 segmentos hexagonales bañados en oro, flotando a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Es una hazaña impresionante. Esa es la escala épica del James Webb, un verdadero gigante en el espacio. Pero su verdadero poder reside en su capacidad para ver el universo en luz infrarroja, revelando detalles ocultos. A diferencia del Hubble, que observa principalmente en luz visible, el James Webb puede penetrar las nubes de polvo y gas que ocultan los secretos del universo primitivo. Esto abre una nueva ventana al cosmos. Esto nos permite observar la formación de las primeras estrellas y galaxias, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang, brindándonos una visión sin precedentes del origen del universo. Para comprender el funcionamiento del James Webb, imaginen una cámara digital gigante, pero en lugar de capturar la luz visible, registra la radiación infrarroja, el calor emitido por los objetos en el espacio, permitiéndonos ver lo invisible. Su enorme espejo primario, de 6.5 metros de diámetro, recolecta la luz de estrellas y galaxias increíblemente distantes y la enfoca en sus 4 instrumentos científicos avanzados. Estos instrumentos, refrigerados a temperaturas cercanas al cero absoluto, son tan sensibles que podrían detectar el calor corporal de una abeja en la superficie de la Luna, una hazaña impresionante. Pero no se trata solo del tamaño del espejo o la sensibilidad de los instrumentos, sino también de su precisión. La ubicación del James Webb en el espacio, en el punto de Lagrange L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, es crucial para su funcionamiento óptimo. En este punto, las fuerzas gravitatorias de la Tierra y el Sol se equilibran, creando un punto estable donde el telescopio puede operar sin ser afectado por las interferencias de la atmósfera terrestre, asegurando observaciones claras y precisas. Una de las misiones más emocionantes del James Webb es observar el universo primitivo, cuando las primeras estrellas y galaxias se estaban formando. Debido a la expansión del universo, la luz de estos objetos distantes se ha estirado, desplazando su longitud de onda hacia el extremo rojo del espectro electromagnético. Este fenómeno, conocido como corrimiento al rojo, significa que la luz de las galaxias más antiguas llega a nosotros en forma de radiación infrarroja, justo en el rango de visión del James Webb. Al estudiar estas galaxias infantiles, podemos aprender sobre las condiciones del universo temprano y cómo se formaron las primeras estructuras cósmicas. Es como tener una máquina del tiempo que nos permite retroceder miles de millones de años y presenciar el nacimiento del cosmos. Capítulo 4. La búsqueda de vida extraterrestre es una de las grandes aventuras científicas de nuestro tiempo, y el James Webb juega un papel crucial en esta búsqueda. Este telescopio avanzado nos permite mirar más allá de nuestro sistema solar. Al observar la luz de las estrellas que pasa a través de las atmósferas de exoplanetas, el telescopio puede detectar la presencia de moléculas específicas que podrían indicar la presencia de vida. Este proceso es como leer un libro cósmico. Imaginen un planeta distante, orbitando una estrella lejana, un mundo completamente diferente al nuestro. A medida que la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta, ciertas longitudes de onda de luz son absorbidas por las moléculas presentes en la atmósfera. Este fenómeno nos da pistas sobre la composición del planeta. Al analizar el espectro de luz que llega a nosotros, los científicos pueden identificar la composición química de la atmósfera del exoplaneta.
Este análisis es fundamental para entender estos mundos lejanos. La presencia de agua, metano, oxígeno y otros biomarcadores podría indicar la existencia de vida, o al menos las condiciones propicias para la vida tal como la conocemos. Estos descubrimientos nos acercan a responder la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Capítulo 5. Aunque el James Webb está diseñado para observar objetos a miles de millones de años luz de distancia, también puede proporcionar información invaluable sobre nuestro propio vecindario cósmico. Su aguda visión infrarroja le permite penetrar las densas atmósferas de planetas gigantes como Júpiter y Saturno, revelando los secretos de sus tormentas y sistemas climáticos. Además, el telescopio puede estudiar las superficies heladas de lunas como Europa y Encélado, en busca de signos de actividad geológica y posibles océanos subterráneos, lugares que podrían albergar vida microbiana. El James Webb nos ofrece una nueva perspectiva sobre los mundos que nos rodean, revelando detalles ocultos y planteando nuevas preguntas sobre la formación y evolución de nuestro sistema solar. Capítulo 6. Los agujeros negros, esos objetos enigmáticos de densidad infinita y gravedad extrema, son uno de los mayores misterios del universo. El James Webb, con su capacidad para observar el universo en luz infrarroja, puede penetrar las densas nubes de gas y polvo que rodean a los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. Esto nos permite estudiar la interacción entre los agujeros negros y la materia que los rodea, y cómo influyen en la formación y evolución de las galaxias. Al observar la luz que se curva y distorsiona alrededor de los agujeros negros, el James Webb puede ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo. Aunque el James Webb ha estado en funcionamiento por poco tiempo, ya ha realizado descubrimientos sorprendentes. Ha capturado imágenes de galaxias tan lejanas que la luz que vemos de ellas ha estado viajando durante casi toda la historia del universo. Ha detectado moléculas orgánicas complejas en las atmósferas de exoplanetas, proporcionando pistas tentadoras sobre la posibilidad de vida en otros mundos. Y ha observado la formación de estrellas y planetas con una claridad sin precedentes, revelando nuevos detalles sobre los procesos que dieron forma a nuestro propio sistema solar. Estos descubrimientos son solo la punta del iceberg. A medida que el James Webb continúa explorando el cosmos, seguramente hará descubrimientos aún más asombrosos que revolucionarán nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Se espera que el James Webb opere durante al menos una década, y en ese tiempo, transformará nuestra comprensión del universo. Sus observaciones allanarán el camino para futuras misiones espaciales, como telescopios aún más grandes y sofisticados, que podrán observar aún más lejos en el espacio y el tiempo. Los datos recopilados por el James Webb inspirarán a generaciones de científicos e ingenieros, impulsando la innovación tecnológica y ampliando los límites del conocimiento humano. El telescopio espacial James Webb representa un nuevo amanecer para la astronomía. Sus capacidades sin precedentes nos permiten explorar el universo con una profundidad y claridad nunca antes imaginadas. A medida que el James Webb continúa su viaje de descubrimiento, podemos esperar una avalancha de nuevos conocimientos sobre el cosmos y nuestro lugar en él. Vivimos en una época privilegiada. El James Webb es como tener un nuevo par de gafas, pero en lugar de corregir nuestra visión, nos permite ver a través del velo del espacio y el tiempo. Nos revela un universo más vasto, más complejo y más asombroso de lo que jamás imaginamos. Cada imagen, cada dato que nos envía el James Webb es una invitación a explorar, a cuestionar y a maravillarnos con la inmensidad del cosmos. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, entre esos datos se encuentre la respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo?